El campeón está en Fox Sports. El primer partido de las Águilas es en la guarida del Rey de la Selva y solo lo puedes ver aquí. No te pierdas este miércoles el inicio de la defensa del título del AVE. León contra América en vivo, solo aquí en Fox Sports. Exigen mi cooperación, pero están aislados, rodeados. ¿Qué van a hacer? Mi padre siempre te alabó, Sub-Zero. Él quiere hablar. Hablar es lo que siempre elige. Está bien. Probemos con los golpes. ¡Ahora! ¡Espera! Cassandra Cage, tú diriges este grupo, pero no te hacen caso. ¿Qué haría tu madre? Dejar de perder el tiempo y derrotarte. Yo soy locutor, así cronológicamente hablando, ¿no? Soy locutor primeramente y luego actor de doblaje. Yo soy argentino, comencé mi carrera profesionalmente hace ya 25 años, haciendo locución en mi tierra natal. Yo soy persona de provincia, de la provincia de Jujuy, luego desarrollé mi carrera en la provincia de Córdoba, fundamentalmente como locutor de comerciales. Trabajé mucho tiempo, aproximadamente 12, 13 años, y ahí decidí venir para México, y desde que llegué, bueno, lo que he estado haciendo es dándole continuidad a mi carrera de locutor comercial. Soy voz institucional para muchas instituciones como Consejo de la Comunicación, por ejemplo, marcas importantes como Movistar, Alpura, Ariel, Hoteles Camino Real, etcétera. Y bueno, y sumado a eso, pues empecé a aprender el doblaje, que fue un poco lo que me trajo aquí. Algo que siempre me había gustado, pero que no lo había desarrollado, así que por falta de campo, ¿no? En mi tierra de origen, y entonces vine aquí y empecé a aprender, y poquito a poco, bueno, he ido afianzándome ya desde hace 14 años en esta carrera de doblaje, la que me ha permitido prestarle voz a personajes muy conocidos como Kiko, como Mr. Increíble, como el abuelo, como Krusty, como Diego de la Era de Hielo, como Marcus Phoenix, por ejemplo, de Gears of War, como el tiburón Bruce de Buscando a Nemo, en fin, algunos papeles nuevos que se han sumado ahorita. Sub-Zero, por ejemplo, para la saga de Mortal Kombat, Darth Vader, que ha sido seleccionado hace poquito por Disney para darle la voz al personaje en videojuegos y en nuevas realizaciones. Así que bueno, esa es un poco mi carrera, y por otro lado también una tercer faceta que es la locución en off para programas de televisión. Yo comencé en 2005 con Bailando por un Sueño, y he estado en varios programas de televisión haciendo la locución en vivo, como Bailando por un Sueño, Cantando por un Sueño, Bailando por la Boda, el show de los sueños, Parodiando, Pequeños Gigantes, Va por ti. Actualmente estamos los domingos también en Me Pongo de Pie, así que bueno, trabajando también con la voz en off para televisión. Y bueno, es algo divertido porque son cosas bastante, si bien todo tiene que ver con la voz, pero pues como bastante diferentes entre sí, ¿no? ¿Cómo fue que te diste cuenta que podías hacer algo? Fíjate que fue algo que yo ya traía innato. De hecho, yo creo que es incluso hasta un poco de herencia, porque tanto mi madre como mi abuela, ellas eran declamadoras, ellas decían poesía, y yo crecí un poco con esta cuestión de las voces, pero de una manera muy lúdica, ¿no? Jugaba con la voz, jugaba, en fin, a imitar a los profesores, a imitar a los personajes de la tele, etcétera, etcétera, pero yo lo hacía más como un juego, ¿no? Hasta que alguien por ahí escuchándome se dio cuenta que esto podía convertirse en algo más que un juego. Entonces así fue que yo empecé con mis primeras grabaciones. Una característica, digamos, que tiene mi carrera como locutor es que prácticamente nunca yo he hecho radio en vivo. Siempre, casi todo lo que yo he hecho ha sido grabado, ¿no? Desde
vestimenta artística para radios, que fue lo primero que empecé a hacer, luego el doblaje, luego los comerciales, casi siempre grabado, pero más o menos fue así, jugando, ¿no? Jugando con las voces de una manera muy natural, no es algo que yo lo pensara, ¿no? Sí, mira, hay muchos proyectos que yo recuerdo con cariño por diferentes significados, ¿no? Para mí fue muy importante haber participado en la película Buscando a Nemo, porque fue el primer papel importante que yo hice. Fue para mí muy lindo todo el proceso de haber sido seleccionado para darle la voz a Kiko en las caricaturas, ya que yo siempre fui fan de la serie. Y bueno, fue una búsqueda muy exhaustiva para las voces de los personajes de la serie, y Kiko fue el último en ser escogido, porque como que no encontraban quien pudiera hacer la voz tan característica de Kiko. Y bueno, y por supuesto haber sido elegido por don Roberto Gómez Bolaños, haber tenido la oportunidad de conocerlo para el estreno de la serie, haber trabajado con su hijo, pues han sido cosas muy importantes. A nivel televisivo, por supuesto, muy lindo haber participado de Bailando por un Sueño, que como ustedes saben, en sus primeras ediciones batió récords de audiencia a nivel nacional, y al día de hoy todavía está colocado, si mal no recuerdo, en el 5º puesto de rating histórico, ¿no? De la historia de la televisión de México, ¿no? Por abajo de Sube Pelayo Sube, o programas de hace muchísimo tiempo, cuando no había tantas opciones, ¿no? Había un par de canales de televisión, y ya hoy por hoy, en el siglo XXI, tener un 4º, 5º lugar histórico de rating, cuando uno tiene que competir con el internet, con la televisión por cable, por tanta oferta que hay. Bueno, fue para mí muy interesante haber podido participar de ese proyecto. En fin, actualmente haber sido escogido por Disney para darle voz a un villano tan clásico como lo es Darth Vader, también me llena mucho de satisfacción. Así que yo creo que son momentos, picos muy interesantes en una carrera que, bueno, obviamente, como toda carrera, no se sostiene solamente en estos picos. Hay que estar en el trabajo del día a día, y dentro de eso, por supuesto, es muy satisfactorio poder estar en encuentros como que me invita la universidad y la gente de las carreras de comunicación y de diseño gráfico, porque si bien nuestro trabajo, cuando la gente escucha de qué se trata, dice, ah, sí, me suena, o señor Yapur de la tele, o tal voz, por supuesto la conozco, o si he visto El Chavo, si he visto lo que sea, pero no es un trabajo como el de otro tipo de actores, en el cual tú tienes un contacto con el público. La gente, pues, uno va por la calle y no sabe quién es ni qué es lo que hace, lo cual en mi caso particular me gusta, ¿no? Porque soy una persona tímida. Sin embargo, está interesante la posibilidad de poder convivir con la gente, y es muy lindo, ¿no? Porque también en los últimos años toda esta tecnología del internet y todo esto, pues ha permitido que la gente se inmiscuya mucho más en lo que es el mundo del doblaje, y ya no tenga, yo creo que como es en general, ya no tenemos una actitud tan pasiva en relación a lo que vemos y escuchamos y nos interesa, ¿no? Yo creo que hoy en día todo el mundo, ves algo que te gusta y de inmediato agarras tu celular o tu lap o lo que sea y te metes y empiezas a averiguar y quién es y qué. Entonces eso ha permitido que la gente pues se vincule mucho más con nosotros, con los actores de doblaje, y nos empiecen a conocer y a reconocer en diferentes trabajos. Y yo creo que un poco el corolario de toda esa comunicación son este tipo de eventos donde uno puede llegar y convivir con la gente y pues conocer otros lugares, como en este caso es Los Mochis, que el poquito tiempo que llevo aquí pues me ha recibido súper bien, ¿no? México por dos cosas. Primero, porque uno como locutor, como trabajador de la voz, por llamarlo de alguna manera, pues tiene que buscar
los medios más importantes en tu idioma, ¿no? Porque si a mí, a diferencia de muchas otras profesiones, si a mí me quitas el idioma, pues me la pones muy difícil, ¿no? A pesar de que yo ahorita, bueno, también hablo portugués y hago cosas en portugués y hablo inglés y hago algunas cosas en inglés, pero realmente para uno sentir la comodidad y la confianza, pues tiene que ser en tu propio idioma. Y por supuesto que México, en ese sentido, es la meca, ¿no? Es la meca sobre todo del doblaje. No debemos olvidar que aquí en México se inventó prácticamente el doblaje al español, se hace el de más calidad, si bien en la actualidad hay otros países latinoamericanos que hacen doblaje, pero no tienen todavía la experiencia que tiene México o que viene desarrollando esta actividad pues desde los años 40, 50, ¿no? Entonces, eso fue lo que me impulsó, venir a aprender con los grandes, ¿no? Y creo que a la vez también fue una gran elección porque me permite pues estar aprendiendo y trabajando al lado de voces que yo desde muy chico siempre admiré, ¿no? Entonces poder conocerlos, poder estar con ellos, trabajar codo a codo, aprender, yo creo que es de lo que se trata. Cuando a uno le gusta lo que hace, por supuesto que uno debe buscar el crecimiento, pero no solamente apuntado al crecimiento económico. Yo creo que primero que nada es el crecimiento profesional, tratar de aprender más, aprender de los mejores y pues seguramente por añadidura te llegará el éxito a otros niveles. Yo creo que la experiencia que yo he hecho aquí en México de poder trabajar con gente tan importante como don Francisco Comenero, como don Pepe Labad, como Mario Castañeda, como Moisés Palacios, infinidad de maestros, yo creo que es lo más rico que uno se lleva de esto. Y por eso mismo, cuando recibo este tipo de invitaciones, pues me entusiasma mucho porque creo que de alguna manera puedo aportar a la carrera de alguien más en la misma manera que ellos aportaron a la mía, ¿no? ¿Tienes en tu cabeza algún personaje, alguna voz que pudiese servir para un personaje real? ¿Cómo es? Fíjate que hay diferentes maneras de aproximarse a un personaje, ¿no? Y una de ellas, quizá de las más interesantes, es cuando uno debe de ponerle la voz a un personaje nuevo, o sea, a un personaje que nunca habló, vaya. Entonces ahí, si bien son las menos esas oportunidades, pero es muy interesante uno estudiar no solo la psicología, sino hasta la fisonomía de ese personaje y tratar de encarnarlo, ¿no? Yo creo que ahí está el verdadero trabajo del actor, ¿no? Un personaje, como tú dices, nuevo, que nunca ha hablado, y pues mirarlo y tratar de ver cómo sería la voz que le corresponde, ¿no? Es un trabajo muy lindo. Uno siempre tiene una cantidad de voces en la cabeza porque por una cuestión, yo creo que de falta de salud mental, ¿no? Yo siempre digo que esta carrera es una bendición para mí porque me permite aprovechar un poco la esquizofrenia que uno trae y aplicarla en un modo productivo. Entonces, yo creo que el secreto aquí es poder, al igual que lo hace un actor de imagen o de teatro o de cine, pues aprender a desprenderte de tu propia personalidad para encarnar la personalidad del personaje con el que estás trabajando, ¿no? Si uno no tiene esa capacidad, es un poco difícil. Y en la locución en particular, no digo tanto en el doblaje, pero en la locución se da mucho esta dificultad, ¿no? Porque tristemente hay como, yo creo que de tiempos bastante remotos, hay como un preconcepto erróneo en cuanto a la locución, que los locutores deben ser personas que son como dotadas, ¿no? De voces que son hermosas y para empezar no hay un concepto de voces lindas o de voces feas, ¿no? La voz es algo bastante subjetivo en ese sentido, ¿no? Y lo demás pues simplemente son modas, ¿no? De repente está la moda de que el hombre tiene que ser un locutor de una voz gruesa y la mujer tiene que ser aquella locutora que siempre te habla sexy
y no necesariamente, ¿no? Y esa confusión a veces es la que hace que los locutores solitos nos encasillemos y digamos, no, yo solamente hago esto y qué sé yo, y es algo bastante perjudicial, ¿no? Porque el mercado hoy en día pues exige mucha versatilidad, exige que hagamos cosas diferentes y cada día más el mercado exige que las voces que están en los medios pues sean voces normales, voces naturales, voces de gente que pueda lograr esa proximidad y ese acercamiento con el público, ¿no? Ya ese acartonamiento de hace mucho tiempo, pues como que deja de circular, ¿no? Y a veces es triste ver cómo profesionales con mucho tiempo de experiencia y con una experiencia muy valiosa, pues dejan de participar en el mercado porque se han mimetizado tanto a ese personaje, ¿no? Al locutor del hola, buenos días amigos, que dices, está padre poder hacerlo, ¿no? Pero mucho más padre está poder hacer eso a la mañana, otra cosa a la tarde y otra cosa al otro día. Es como nuestro trabajo, y me imagino que ustedes como periodistas también les pasa un poco lo mismo, ¿no? No sería lo mismo si todos los días tuviéramos que salir y hacer la nota a la misma persona que salir un día y que te toque un político y luego a la tarde te toca un deportista y luego al otro día te levantas y te topas con un loco como este que habla de voces. Entonces creo que alguien que está apasionado por lo que le gusta pues quiere como explotar todo lo que se puede hacer dentro de ese campo, ¿no? Dentro de lo que vendría siendo la locución y todo eso que tiene que ver con teatro, para allá, la pregunta de la locución, que tiene conceptos muy cerrados en base a ello. Y de hecho, desde que tú entras a la escuela de la comunicación, piensas que vas a salir siendo una estrella, y te muestran conceptos básicos de locución, te muestran conceptos básicos de la comunicación, moral, verbal. Estudiaste tu comunicación, y si lo hiciste, ¿qué fue lo que hiciste diferente después de terminar? Mira, lo que sucede es que yo en realidad estudié publicidad. Yo trabajo de un oficio el cual nunca estudié. Yo siempre encuentro como una cosa paradójica o anecdótica que la primera vez que yo entré a una facultad de locución fue a dar una clase. Nunca fui alumno. Yo creo que hay una cosa que tenemos que entender y que es muy importante en el arte, porque yo creo que esto es el arte del manejo de la voz, que la preparación es muy importante, pero el talento pues es algo que lo tienes que tener innato, ¿no? Y es muy difícil que el talento se te pegue por escuchar a otros locutores, ¿no? Lo que muchas veces pasa es que vemos gente que a lo mejor no tiene tanto talento, pero sí tiene mucho entusiasmo, sí le gusta mucho, entonces lo que terminan haciendo es imitando a los locutores que a ellos les gusta. Entonces el problema es ese, ¿no? Dices, bueno, yo escucho la radio tal, me encanta, entonces empiezo a más o menos a imitar el tono de lo que escucho, y cuando yo me escucho parecido a lo que a mí me gusta, digo, ya la hice, ¿no? Pero no tiene que ser así. Uno no tiene que enamorarse de su propia voz. La voz debe de ser un instrumento que nos permita expresar los diferentes estados de ánimo, ¿no? Es como si tú aprendieras a tocar la guitarra, pero todos los días tocaras una sola canción. Dices, qué aburrimiento, ¿no? O sea, un poco la cuestión es esa. Las carreras de locución muchas veces el problema que tienen es que inconsciente o conscientemente uno nunca termina de saber quién la imparte o quien imparte esas clases, pues transmite su estilo de hacer locución, ¿no? Y la cuestión aquí es que hay infinitos estilos de hacer locución y depende también para qué tipo de locución vas a hacer. Entonces uno tiene que estar muy abierto, y yo creo que hoy en día, sobre todo, pues el nombre del juego es versatilidad, hacer de todo un poco para mantenerte siempre fresco, ¿no? Para que tú puedas recurrir a un sinfín de voces y tomarlo como lo que es, ¿no? Como un arte, pero practicar tus propios estilos, tu propia manera de hacer las cosas, ¿no? Si tú te metes a una facultad de
a una clase de artes plásticas, pues sí, está la parte en la que te van a llevar a los museos y te van a mostrar pinturas de grandes artistas, pero no es solamente así como se aprende, ¿no? O sea, sí puedes aprender una muy bonita técnica de copiar un cuadro de otro y puedes ser un excelente falsificador, pero el arte significa veo lo que hacen los otros, pero luego hago mi reinterpretación y pongo de mí en esa obra. Y bueno, nos comentaste de tu voz, que vas a prestar la cabeza de Darth Vader. ¿Cómo te sientes con ello? Porque, bueno, los fanáticos de la saga de Star Wars, absolutamente todas, son personas muy exigentes. Claro. Y se ha visto desde siempre. ¿Cómo te sientes y cuál es la responsabilidad, pues, que te llena al saber que vas a interpretar la voz de Darth Vader? Fíjate que es una responsabilidad bastante grande, por supuesto que sí. Es complejo. A mí me ha tocado situaciones un poco complicadas en relación a estas cuestiones. Ahorita es lo de Darth Vader, pero en su momento también me tocó cuando yo ingresé a la serie de Los Simpsons, que también son fans muy, muy exigentes. Y bueno, cuando uno hereda una voz, que es una voz que ya la gente la conoce, digamos, del personaje en sí, mi postura ante esa situación es tratar de ponerme también desde el punto de vista del espectador, ¿no? Decir, bueno, pues si yo soy fan de esto, no me gustaría que cambie radicalmente el trabajo que se está haciendo. Entonces uno trata de basarse en el trabajo que ha habido en las voces anteriores, ¿no? Para darle continuidad. El caso particular de Darth Vader es un poco más complicado porque tampoco hay una voz que la gente identifique, ¿no? Hay muchos que conocen el personaje por su versión de inglés con James Earl Jones, que es una de las grandes voces a nivel mundial. Hay mucha gente que tiene muy marcada el primer doblaje que se hizo con la voz de don Carlos Petrel, que luego fue un doblaje que en el 97 con la remasterización se pierde, porque tristemente no se puede recuperar ese doblaje original por la mala calidad, entonces hay que redoblarlo. Entonces en ese redoblaje del año 97 ya el papel comienza a encarnarlo don Federico Romano, un actor que también ya tristemente no se encuentra entre nosotros. Luego viene el maestro Blas García, que también ha estado prestando su voz para el personaje, y cuando uno se pone a estudiar un poco la historia de la voz del personaje, te das cuenta que ha sido interpretado por grandes actores, pero que cada uno le ha puesto su propio sello y su propia forma de hacer las cosas. Entonces cuando yo fui a dar la prueba y empezamos a trabajar en el bosquejo de la voz del personaje, lo que platicábamos con el director es que casualmente eso, no hay como una guía muy específica de la que digas, no sé, como el caso de Kiko. Pues Kiko siempre ha sido Carlos Villagrán y nosotros tenemos su voz muy clavada en la cabeza y el trabajo es darle continuidad a eso. Aquí pues como han sido varias las voces, lo que estoy haciendo es tratar de dar una voz de Darth Vader, pero con mi personalidad, o sea, la voz de Sebastián Yapur para ese personaje, ¿no? Así que es un trabajo interesante. Yo sé que las críticas van a estar, por supuesto, siempre a la orden del día, por lo que tú mismo comentas, que es un público muy exigente. Sin embargo, creo, por convencimiento de personal y de tantos años de trabajo, que si uno va a fallar, es preferible que falles con tu opción, con lo que tú piensas que debe de ser. Y si ahí la gente no lo acepta, pues tú asumes esa culpa, ¿no? Pero un poco como lo que conversábamos recién, qué triste es fallar, pero imitando a alguien, ¿no? Dices, no, pues es que esta no, luego dices, chin, o sea, yo lo hubiera hecho de manera diferente. Entonces, si tú haces tu chamba con el convencimiento y a la manera que tú crees que tiene que hacerse y se falla, obviamente que no es algo grato, pero dices, lo hice en mi propia ley, ¿no? Entonces, en el caso de Darth Vader, como te digo, es una diversidad de voces que ha tenido, así que ahorita llega mi oportunidad. Por supuesto hay que respetar las características del personaje, pero tratar de darle
esta nueva personalidad que va a tener a partir de toda esta saga que viene, ¿no? Sebastián, muchos han comentado por redes sociales por otros compañeros de actores de doblaje que se están quejando de que se está haciendo un mal trabajo conforme a los doblajes, que por eso muchos clientes, como llaman ustedes, están pasando por otros países, como México. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Mira, yo en relación a eso me parece que la cuestión es un poco al revés, ¿no? El problema actualmente del doblaje tiene varios orígenes. Uno de los orígenes principales para mí es la atomización del mercado mexicano, ¿no? Mercado mexicano de doblaje. No tenemos que olvidar que la era de oro del doblaje mexicano, que duró mucho tiempo y que fue estupenda, se basaba en muy pocas compañías, ¿no? Eran 3 o 4 compañías, entonces había una competencia en sí, pero no era tan descarnada. El mercado era grande y había trabajo para esas pocas empresas, entonces había muchas cosas que se podían respetar, como los tabuladores, como los buenos precios, como el hecho de que un actor de doblaje pues le hiciera siempre la voz a un actor en particular de imagen y todo eso. Luego el problema de fondo aquí es la democratización de la tecnología. No nos olvidemos que cuando esto pasa de hacerse con una moviola de $200,000 y un cañón de cine de $50,000 y un equipamiento de mucho dinero, y se pasa a hacer con computadoras que hoy por hoy te puedes poner un estudio de doblaje con 40 o 50,000 pesos, entonces esa democratización de la tecnología hace que el mercado se atomice muchísimo y que de golpe un montón de actores de doblaje agarren y pongan su changarrito, y tristemente eso ¿a qué nos lleva? Que cuando hiciste una inversión que por más que no sea de mucho dinero, pero es todo con lo que tú cuentas, te lanzas al mercado, pues necesitas recuperarla rápidamente, y tristemente ¿cuál es la manera más fácil de hacerlo? Pues ofrecer un precio menor, ¿no? Y entonces ya para ofrecer ese precio menor, pues ya no puedes usar a los grandes actores del doblaje, sino que ya lo empiezas a hacer tú, tu cuate, tu mujer, tu hijo, tu primo. Entonces ese ha sido un poquito la base de todo, y esa misma situación ha llevado a que otros países que tradicionalmente no hacían doblaje, porque el mercado muy chico que había no justificaba la gran inversión, pues al hacerse menor la inversión también ya les resulta atractivo. Entonces tenemos estudios de doblaje en Venezuela, en Argentina, en Chile, y también hay un factor muy importante que tiene que ver con los clientes, ¿no? Los clientes en un momento dado, pues ya ante tanta oferta, lo que buscan es el precio, ¿no? Y ya no les interesa tanto la calidad del doblaje, sino quién se los haga más barato. Entonces, tristemente, desde hace ya algunos años, pues el doblaje ha pasado a tener que ver más con una cuestión de precio que con una cuestión de calidad. Pero no hay que olvidar una cosa también muy importante, que es que el otro día platicábamos en una mesa redonda de doblaje y todo esto, que la industria también ha caído mucho por la cuestión económica, ¿no? Platicando con uno de los grandes maestros, como es el maestro Colmenero, que es un poco el decano del doblaje en México, él nos comentaba un dato que realmente es muy alarmante. Hoy por hoy, el loop, digamos que es nuestra unidad de medida de frases, que es con lo que nosotros trabajamos, pues se paga hoy lo mismo que se pagaba hace 50 años. Entonces ahí tú tienes una idea del deterioro y tienes una idea de lo que significa para nosotros hacer doblaje. Simple y sencillamente, pues lo hacemos por amor al arte, ¿no? ¿Cuáles son los retos principales para esta profesional? Bueno, mira, ya cerrando, te cuento, los retos principales para esta profesión es tener mucha dedicación, que te guste mucho, porque ya vemos que económicamente no pasa por ahí la cosa, y prepararte mucho, practicar, estar dispuesto a
a sentarte en un estudio, a escuchar y a ver cómo lo hacen los otros y empezar poco a poco. Hay que tener muchas ganas y hay que tener mucha disposición y sobre todo lo que platicaba antes, versatilidad, ¿no? Tomar esto como una verdadera actuación. Y si eso es lo que a uno le gusta, ¿no? Hoy ser un villano, mañana ser un niño de 8 años y pasado mañana ser un superhéroe y luego un viejito, pues adelante, ¿no? Eso es un poco el secreto de todo esto.